Hola hermoso Piscis, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot After para ti Piscis. Si tú entraste a ver este video, significa de que de seguro que hay un mensaje importante para ti Piscis. Vamos a preguntar a las cartas del tarot. También, así como puedes ver, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Muy bien, Piscis, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora sacamos tus primeros mensajes. Vamos a ver todo absolutamente aquí lo que pasa próximamente en tu camino, Piscis. Ok, la primera carta con cual empezamos ahora tu lectura, 9 de espadas, Piscis. Conexión importante, empezamos con esa vibración a través del elemento aire, que en este caso representa tu mente, los pensamientos, todo aquello que va a representar este próximo periodo en tu vida y aquello que tú mismo, Piscis, lograrás a vencer, porque aquí alguien vence algo, Ya después te lo explico, vamos a sacar más cartas. 3 de bastos a continuación, que nos muestra a por ti, Piscis, el modo como se va a desarrollar todo en tu camino a partir de ahora. Y otra carta más, Piscis, la torre, carta con número 16. ¡Wow! ¡Qué lectura! Tengo muchísima curiosidad por saber más, porque de este mazo tengo la intención de sacar mínimo 3 cartas más. Pero de momento voy a preferir a transmitir solamente los mensajes que hay aquí durante esta lectura. Ya después hablaremos. Wow, Piscis, así de golpe como tú observas, empezamos tu lectura, te digo así como que se presenta con una energía tan fuerte, ¿ok? Empezamos con el 9 de espadas. De seguro, Piscis, de que ahora en los próximos días se confirma por ti con mucha claridad el hecho de que le vas a poner un gran fin. Solamente de que la imagen en sí nos dice alguien que vencerá sus miedos o incluso también esas problemáticas por lo cual tú tuviste así como muchos miedos, dudas, ¿ok? Vas a salir de una tristeza, vas a salir de una depresión. Parece como que al interior de tu cerebro, Piscis, se te activó algo, ¿ok? Porque tú entiendes perfectamente bien de que cuánto tiempo permaneces a alimentar, ¿ok? Porque ese animal que tú los ves al interior de esta imagen parece ser como que se alimentaba a través de tu propio miedo. Eso es lo que esta carta me lo dice ahora. Ahora tú entiendes de que tanto tiempo que tú continúas a alimentar, ¿ok? Ese animal, ese dragón, no sé cómo se le puede llamar, porque no es un animal común, es algo así como un poco mitológico. Parece como que tú ahora integras estas circunstancias de vida, entiendes perfectamente bien de que ya no tienes en absoluto del por qué permanecer a través las mismas vibraciones, ¿ok? Porque cuando suele salir este 9 de espadas, es el índice total a que trae con mayor claridad posible de que fue una situación muy estresante por ti. Durante por mucho tiempo, Piscis, no pudiste descansar tranquilamente, viviste así con las dudas, con el miedo, con el dolor, ¿ok? Te costaba mucho aceptar estas circunstancias de vida, pero ahora te sale el 3 de bastos. Ahora
todo está por cambiar, ¿eh? Todos estos bastos son como pilares esenciales que activan el fuego interior y que activan también tus proyectos, todo aquello que tú estás planeando. Vemos el águila que representa con la mayor sabiduría posible en camino hacia una revitalización total, proceso en cual tú vas a tener cambios. Tú sin darte cuenta, Piscis, estás avanzando muchísimo y lo haces de una manera espectacular, extraordinaria. Aquí vemos a una persona que simplemente decide a voltear las espaldas a su pasado y a poner con mucha claridad el enfoque, la atención en cosas que le define, en luz, en creatividad, en poder, en energía, porque tú apenas en este momento estás descubriendo de verdad quién eres tú y cuál es tu real potencial, porque hasta este punto no fue realmente una persona clara, concreta, que te la habrá dicho así de esta manera, como pasa justamente en este momento. Y aquí sale la torre. En cuanto la torre siempre significa, visto que es una de las vibraciones que viene muy fuerte regida por el planeta Marte, planeta de los guerreros, de los luchadores, de las personas que realmente tienen la fuerza y la valentía por enfrentar ciertas cosas, aunque sabemos de que siempre cuando pasa esto se consume mucha energía, pero después vale la pena. Vamos a sacar las próximas 3 cartas y ya después conectamos un poco con esta torre, porque en este caso la torre representa la reconstrucción. Puede ser para algunos de ustedes la reconstrucción interna o incluso también mental. Haces desaparecer todos estos miedos, ya no alimentas más este monstruo con tus miedos, con tus dudas, ¿ok? Y te activas. En el 3 de bastos vas directo hacia lo que es importante, necesario, lo más esencial posible, porque tú sabes perfectamente bien de que no viniste a esta tierra solamente para sufrir, solamente para estar en la confusión, solamente para tener que ver con personas así, con fuerte carácter o personas así como bastante complicadas. Vamos a ver Pisciano, 2 de espadas a continuación como siguiente energía. Caballo de espadas, exactamente lo que había dicho antes. Y aquí te veo con el 9 de pentáculos. Al final, todo absolutamente aquello que tú mismo, Piscis, logras alcanzar. Aquí vemos realmente una persona que está viviendo un estado total de reconocimiento personal muy alto por lo que realiza, por lo que hace, por lo que en el modo incluso como tal vez tú aparentas delante a otras personas. Podríamos decir de que cuando conectamos con esta carta no nos falta de absolutamente nada, porque lo tenemos todo. Tenemos la madurez, tenemos la experiencia, tenemos los sentimientos, el interés, en el modo como se manifiestan tal vez las cosas a mayor madurez posible, en esencia, con crecimiento, luz, paz. 2 de espadas, esta vibración tan esencial, exactamente como esta carta nos lo indica en este presente, junto con el caballo de espadas. Esta torre, Piscis, dice de que tú no estarás en absoluto para nada dispuesto a responder en tu camino a ciertas provocaciones como antes. Te veo con esta energía de ser un poco más selectivo, selectiva, más atento, más atenta a ti, a tu mente, a aquello que tú puedes decir, a aquello que tú puedes hablar incluso.
te das cuenta de que todo es importante, ¿no? El caballo de espadas significa de que es muy posible de que porque tú estás atravesando en este presente un 3 de bastos, Piscis. Y cuando alguien está atravesando esta etapa así, de esta manera, en cuanto se abre a nuevas posibilidades, entras en una etapa en cual tienes tantos proyectos, tantos planes, estás como gestionando todo tanto como mentalmente, como incluso tipo de la acción, porque el 3 de bastos también tiene que ver mucho con tus acciones, con tus movimientos, pero pasa algo muy interesante en tu camino, la torre. La torre significa como de repente puedes observar de que desaparecen personas de tu vida, personas que ya no comunican más contigo, simplemente ya no te disturban, ¿ok? Y eso te parece así como extraordinario porque tú dices, pues si no le he hecho nada, pero eso es lo que hace la torre, ¿eh? La torre limpia todo a tu alrededor, incluso si tiene que ver a personas o si tiene que ver a situaciones o si tiene que ver a cosas que se repiten una vez y otra vez más. Ahora ya no, porque el cambio es real, el cambio viene drástico y el cambio sirve para una real reconstrucción. Por eso serás prácticamente como inmune, ¿ok? A todas estas circunstancias. Porque yo siento, Piscis, de que muy probablemente tú hayas podido tener cerca de ti a una persona muy así como estresante, una persona que muy instable, esa persona, ¿ok? Muy peleadora, muy agresiva, en pocas palabras, ¿ok? Muy probablemente para algunos de ustedes una persona con la agresividad, una persona que quiere sacarte de tu esencia, quiere sacarte de este tránsito en cual tú ahora te estás encontrando y ahora tú estás vibrando muy alto en el caballo de espadas, que esta es la vibración total que nos viene a ser muy marcada por circunstancias a cual tú serás prácticamente inmune por completo, porque aquí, ¿ves? Dos se están peleando y el tercero está sentado, está tranquilo, ¿ok? Incluso para algunos de ustedes pueden que sea aquí, respectivamente, que se trate de algún triángulo amoroso en el plano del amor, en cuanto hay un enfrentamiento, tú estás aquí en el medio y hay un enfrentamiento entre estas dos personas, se pelean a por ti, pero tú ya no entras más en sus juegos, ¿ok? Muy probablemente puede ser esto también. Y ya después, la sorpresa que tú mismo, Piscis, vas a descubrir próximamente va a ser precisamente en el 9 de Pentáculos, en cual esta carta nos habla de tus pasiones, descubrir tus intereses, descubrir qué es aquel lo que más en cual tú te vas a poder reconocer, ¿ok? Hay una vibración que empieza paso a paso a poner una base sólida, esencial, muy importante por ti, hermoso Piscis. Vamos a darte a través del oráculo Lenormand, que sé que te gusta mucho. Aquí traigo el mini Lenormand. Es un mazo muy, muy pequeño, pero me encanta porque trae imágenes muy así como directas, como muy claras. Salió para ti, Piscis, la llave con número 33, ¿ok? Es exactamente para que tú entiendas de que la llave significa de que te van a entregar algo próximamente, como exactamente como lo que representa el símbolo de una llave. Cuando tienes una llave significa de que hay una cerradura que tú puedes abrir con esta llave. Y porque la llave trae el símbolo de respuestas que te ayuda a comprender,
¿ok? Las llaves de los secretos ocultos, de algo importante a por ti con esta llave, así como tú lo puedes observar. La llave suele conectar con el mes noviembre y puede conectar con el signo Escorpio, o incluso, no sé, como signos zodiacales puede conectar con el equilibrio. Pero aquí hay una solución con esta llave a por ti, Piscis, ¿ok? La montaña y el orso, que representan la estabilidad y la protección. La montaña suele decirnos esas dificultades que tú las vas a superar sin problemas, porque el orso es el que trae la protección, el que trae la estabilidad y el que centra. O sea que tú imagínate, la llave dice, no todo va a pasar a por ti del día a la mañana, pero esto muestra con mucha claridad de que el camino va directo, es seguro, es estable, te pertenece, y muy probablemente esta llave nos indique de que no te preocupes porque va a traer también dinero así como tú lo quieres, ¿ok? No te preocupes por el dinero, Piscis, ¿ok? ¿Vale? Querido Piscis, así como tú puedes observar, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias, Piscis, como siempre, por estar aquí. Gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz. Te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Piscis.